Doncs benvingudes, benvinguts a la Biblioteca Jaume Fuster. Com sempre, és un plaer tenir a Tusquets, a la Casa Tusquets, aquí a la biblioteca, i també a tenir el Luis Landero, que ve a presentar-nos Coloquio d'Invierno, és l'última novetat editada. I res més, jo soc molt breu, en nom de Biblioteques de Barcelona jo us he donat aquesta benvinguda. A nivell de decurs de l'acte hi haurà una primera conversa entre l'Antonio i el Luis, i després passarem a una petita ronda de preguntes d'uns 10 minuts aproximadament. La idea és que també, en el cas que vulgueu comprar un llibre, doncs hem habilitat un lloc de compra. El Luis s'ha ofert després a signar si és que voleu adquirir un exemplar. I sense més dilació, us deixo. Bienvenido, Antonio. Bueno, bona tarda, benvinguts a aquesta biblioteca Jaume Fuster, que nos acull. No somos conscientes, creo yo a veces, de lo importante que es tener bibliotecas como estas. Estábamos antes Luis y yo en la cafetería, llena de gente, de niños, de movimiento. Bibliotecas que son ya el último reducto de la sociedad civil, un sitio, bueno, libre, público y gratuito, ¿no? Así que estar en una estupenda biblioteca y con Luis Landero, pues ¿para qué queremos más? O sea que... Luis, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Bueno, y gracias a todos vosotros por estar aquí. Os lo agradezco en el alma, de verdad. Es un gusto, ¿no? Y gracias, Antonio, gran escritor, gran amigo. Y bueno, es un lujo estar aquí. Gracias por compartir Coloquio de Invierno, en nuestro Coloquio de Invierno también que vamos a tener aquí ahora. Pues nada, aquí vamos a pasar un buen rato conversando. Efectivamente, vamos a hablar de este Coloquio en Invierno, el nuevo libro de Luis Landero. Coloquio en Invierno, pero de frío nada, ¿eh? Todas las historias son muy calientes, ya sabéis, los libros de Luis Landero son como pan recién hecho. Y lo que nos cuenta, bueno, pues son unos huéspedes que llegan a un hotel de montaña, no se conocen entre sí, y quedan atrapados por un temporal de nieve que además bueno, pues se bloquea la cobertura de teléfono móvil. Vaya tragedia, no hay teléfono móvil. Y pues ¿qué van a hacer? Pues se bajan al salón y se ponen a contar historias. Quien las cuenta es Luis Landero, o sea que ya sabéis, se despachurra uno en el libro y estás ahí escuchando y escuchando y escuchando y dirías, bueno, el temporal mejor que no pase nunca, ¿no? Porque quiero seguir escuchando, ¿no? ¿Y qué cuentan esas historias, no? Lo estoy contando yo, debería contarlo el autor, pero hay como una tradición de que el presentador tiene que contar el libro del autor, lo cual es una cosa un poco absurda, pero está establecido así y para qué, ya tenemos una edad que para qué mover los muebles ya, ¿no? Ahora ya, ¿no? Bueno, pues lo cuento muy rápido. Contar los libros es un negocio a pérdidas, pero lo cuento muy rápido. Bueno, os avanzo que las historias son protagonizadas por esos personajes landerianos, esos personajes, ya sabéis, ¿no? que tienen muchos sueños, pero que acaban tropezando, ¿no? con sus propios sueños y algunos dándose un buen porrazo, ¿no? Hay un médico que se llama Santos León, que casi es un oxímoron, ¿no? Porque no sé si se puede ser santo y ser león, pero en las novelas de Luis Landero eso sí sucede. Y bueno, pues nos cuenta la historia de Monroy, un charlatán inofensivo que le tira los trastos a su compañera de trabajo, a Valeria, bueno, medio en broma, quizá en broma, pero más bien es en serio, pero quieren hacer ver que todo es de broma porque ella se va a casar con un hombre muy formal, con don Claudio, sensato, un señor culto, un profesor. Monroy y Claudio son muy distintos. Piensan que no tienen nada que ver entre ellos, pero tienen algo muy importante que ver, el amor por Valeria, y eso, bueno, tendrán que leer el libro para saber qué sucede, porque pasan muchas cosas y confesiones, ¿no? Porque están en un sitio donde la intimidad, ¿no? que genera ese lugar cerrado, aislado. Pues bueno, Ginés explica, por ejemplo, un jubilado de la Renfe, de los ferrocarriles, que el día que se va a casar,
bueno, se va a casar con Lolita, que no es la de Nabokov, no es un arquetipo del deseo, es una muchacha pues más bien normalita, ni guapa ni fea, ni muy hecha para adelante ni muy sosa, que además su padre es empresario, que le va a dar un buen trabajo. Oye, Ginés, la verdad es que le iba a ir muy bien, pero el día de la boda... Sí, no me lo cuentes. No os lo cuento lo que pasa el día de la boda. El día de la boda pasa algo. En las novelas de Luis Landero siempre pasan cosas, porque la realidad, la vida que creemos que es tan sólida, está llena de fisuras, ¿no, Luis? Es decir, vente una fisura y se va todo al carajo. Claro. Es que has dicho un montón de cosas y no sé. No, pero claro, en todas las historias, y si se lo contamos un cuento a un niño, lo vamos a ver representado de un modo muy gráfico. Vemos que vamos contando, primero empezamos de un modo tranquilo, pensad qué sé yo, en cualquier película, ¿no? No pasa nada, le cuentas al niño, pues había un rey que tenía 2 hijas, que eran 2 princesas, fulanita y menganita, vivían muy a gusto, vivían muy felices, las 2 eran muy guapas, una era rubia, otra era morena, a una le gustaba esto, a la otra, y el niño está mirando así, ¿no? Y el niño está esperando algo, ¿no? Y lo que está esperando es la fisura esa de que tú hablas. Está esperando efectivamente el conflicto, ¿no? De pronto pasa algo, porque efectivamente este hombre, Ginés, se va a casar, pero ese día pasa algo. Pero siempre pasa algo, siempre no hay novela, no hay historia que no se alimente de un conflicto, ¿no? El conflicto es fundamental. El conflicto se puede venir de golpe, puede venir poco a poco, pero yo creo que todas las estructuras de todas las novelas tienen un conflicto, hasta los chistes tienen un conflicto, las pequeñas cosas. Las cosas que uno cuenta, cuando tú le cuentas a alguien lo que hiciste ayer, hay un momento de inflexión, ¿no? Que es el que define y el que le da carácter al relato, ¿no? Yo creo que en tu narrativa lo bonito es que ese conflicto no viene por grandes cataclismos. Hay gente que necesita, no sé, un terremoto, un incendio, no sé, un asesino en serie. Tú con lo aparentemente casi no pasa nada, pero hay ese casi lo cambia casi. todo. Sí, bueno, yo creo que los grandes conflictos desaparecieron hace tiempo en la literatura. Todavía en las novelas del siglo XIX todavía encontramos algún grave conflicto, por ejemplo, un adulterio. Pero claro, un adulterio era un gran conflicto en el siglo XIX, en el siglo XX es una chorrada. Pero encontramos ese gran... Pero casi toda la novela del siglo XX yo diría que está hecha de pequeños conflictos, ¿no? O sea, quiero decir, cuando llegas al conflicto no es que ocurra algo extraordinario, como en las novelas de aventuras o en la novela épica, en los cantos. Pero yo creo que eso define bien nuestro tiempo, ¿no? Y define bien la condición humana, ¿no? Somos un poco hijos del azar, hijos de las pequeñas cosas y hijos de los grandes sueños. Porque el hombre tiene una capacidad enorme para soñar, no todos, el que quiera soñar, el que no quiera soñar, bendito él, ¿no? Hace muy bien en no soñar. Pero los que normalmente sueñan y hacen grandes proyectos sobre su futuro, sobre su vida, etcétera, etcétera, claro, cuanto más suben, más expuestos están a una caída cada vez más alta, ¿no? Pero lo normal es que tengamos grandes sueños y pequeños conflictos. Sí, queremos ir a Ítaca y claro, ese es un gran sueño, voy a ir a Ítaca, pero resulta que te levantas por la mañana y tienes una chinita en el zapato que no te deja andar. Se jodió el viaje. Oye, Luis, yo creo que el libro es un gran homenaje al contar historias, ¿no? Pero a los contadores de historias, cualquiera de los que estamos aquí, todos acabamos contándonos historias y formando un poco esa malla, ¿no? De unos con otros. Dice alguien en el libro, no sabemos vivir sin contar lo vivido. Incluso también más adelante dice,
incluso los que no cuentan hacia afuera, lo cuentan hacia adentro. ¿Por qué ese afán? ¿Por qué necesitamos tanto contar? Pues porque estamos hechos de palabras y nos expresamos con palabras y no sabemos expresarnos de otra manera. Somos palabras, somos criaturas verbales. Y entonces la única manera que tenemos de expresar nuestra vida es a través de las palabras, no tenemos otra manera, ¿no? Incluso, bueno, y a través de imágenes también, pero imágenes que están muy asociadas a las palabras, ¿no? Soñamos, o sea, por el día vivimos, en la vigilia vivimos y de noche soñamos la vigilia. Vivimos y luego recordamos nuestro pasado, pero estamos siempre dándole vueltas a lo mismo. Nos encontramos con alguien, hablamos, ¿cómo te va? Hoy tú y yo cuando nos hemos encontrado hemos dicho, ¿cómo te va? ¿Cómo no sé qué? ¿Escribes? ¿No escribes? ¿Cómo van las cosas? Y si no hubiéramos tenido que estar aquí hablando pues estaríamos ahora charlando de nuestras cosas ahí arriba, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer si no? Pues hablamos y a veces hablamos para afuera y a veces hablamos para adentro, ¿no? Porque sí, hay gente que es gente torva, gente callada, pero que están rumiando continuamente su vida, sus cosas, sus fantasías, sus obsesiones, todo esto, ¿no? Pero es un modo de contar también. Lo que pasa es que es un poco extravagante ese lenguaje hacia adentro. Y de hecho, novelas, el monólogo interior del siglo XX, este tipo de escrituras tipo Berghardt, tipo tal, intentan de algún modo reflejar ese contar para adentro, ¿no? Ese contar para adentro que está hecho de un poco de absurdo, de irracional, pero que es enormemente expresivo e enormemente interesante, claro está. Y luego está el contar para afuera, que es lo que hacemos casi todos los días, ¿no? Que contamos para afuera cuando no dejamos de contar y nos liamos a garrotazos unos con otros, claro. Pero eso es ya cuando se acaba el verbo. O sea, somos hijos de la palabra y siempre que no vayamos más allá de las palabras. Oye, hablando de palabras, uno de los que están allí en el hotel es Tomás, quizá porque es periodista. Hay un momento en el que dice, muy rotundo, hay que confiar en las palabras. Pero Luis, las palabras, bueno, has nombrado a Bernhard, por ejemplo, ¿no? Sí. Bernhard es un escritor que nos dice que siempre fracasas, ¿no? Es decir, todos los escritores fracasan, los mayores premios Nobel, todos fracasan. Me explicaba hace poco Julio Llamazares, que lo vi en Madrid, que me decía, el único éxito de un escritor es acortar ese espacio que hay entre lo que te bulle dentro y las palabras que tú consigues volcar en el papel, ¿no? ¿Realmente nos podemos fiar de las palabras o hay un camino ahí, hay un tránsito, ¿no?, entre lo que llevamos dentro y lo que podemos expresar? No, claro, es que eso tiene muchas variantes, ¿no? Pero todo escritor efectivamente fracasa en el sentido de escribir, de expresar ese mundo interior que bulle dentro de él, que es un mundo tan rico, tan difícil de atrapar, tan sugestivo, tan lleno de cosas, que cualquier cosa que consigas verbalizar de ese mundo va a ser algo pobre, va a ser insuficiente. Decía Faulkner, todos los escritores de mi generación, incluido él mismo, dice, hemos fracasado en el intento de decir lo indecible, de alcanzar lo inalcanzable. Y es verdad, eran muy ambiciosos todos. Y querían expresar todo ese mundo que había dentro de uno. Porque un escritor, ante todo, es alguien que tiene un bulle dentro de él, que tiene un mundo interior que quiere salir fuera, que es lo que se llaman los demonios del escritor, los fantasmas del escritor, y que quiere ser expresado, quiere convertirse en palabras. Y eso, por muy bien que salga, siempre quedará por debajo de las aspiraciones del escritor. Desde ese punto de vista, yo estoy de acuerdo con Julio y además yo lo he dicho muchas veces, todo escritor está destinado al fracaso, todo artista está destinado al fracaso desde ese punto de vista.
Pero bueno, Sí, pero claro, pero hay que hacerlo. Te quedas bueno, te quedas en menos de lo que habías pensado, pero oye, a lo mejor la próxima vez llegas un poco más arriba. Es como la Torre de Babel, que al cielo no va a llegar nunca, pero oye, si consigues llegar al cuarto piso y luego al sexto y luego tal, ahí vas ocupando tus días, ¿no? y además, creo que tiene una ventaja ese fracaso, y es que te impele a escribir otro libro, Claro, y luego otro más, porque como efectivamente. nunca Sí, llegas, sí, pues sí. a ver si con el siguiente llego. Claro, ¿no? sí, pero es que también, es que en el hombre hay, creo, en la condición humana, que eso no lo digo yo, hay cantidad de filósofos que lo dicen, ¿no? Hay una insatisfacción crónica, hay una aspiración, ¿no? Un afán de trascendencia, un afán de trascender, de llegar muy lejos, y en los mitos, ese de la Torre de Babel, de Ícaro, de, yo qué sé, de tantos otros, Prometeo que le roba el fuego a los dioses, está reflejado ese querer traspasar los límites, llegar más allá, comer de la fruta prohibida, como en el paraíso terrenal, para ser eternos y para ser sabios y para ocupar el lugar de Dios, para destronar a Dios y ponerte tú en su lugar, ¿no? Y entonces en el hombre está eso, es la maldición que tiene el hombre, el ser consciente de que es un ser frágil, efímero, un ser destinado a morir, que es apenas nada, es una pavesa en el viento, como decía Homero, como las generaciones, como las hojas de los árboles, así las generaciones de los hombres, decía, ¿no? Así es, ¿no? Y sin embargo ese afán es lo que de algún modo nos da una grandeza especial, como a Don Quijote, por ejemplo. Don Quijote es el prototipo y además con su aspecto moderno, que es el ser ridículo a la vez, ¿no? Que ya no es un héroe, sino que es un héroe con cierta apariencia ridícula, lo cual le da una modernidad extraordinaria porque nos define mucho mejor, que aspira a lo máximo, que aspira a... y lo intenta, y es derrotado y lo intenta otra vez, ¿no? Y es derrotado y lo intenta otra vez. Por eso dices tú, escribir y volver a escribir y volver a escribir hasta que igual que Sísifo con la piedra, hasta que, yo qué sé, ¿no? Me encanta esa figura, sé que eres muy de Cervantes, del Quijote, ¿no? Yo creo que tus personajes son un poco eso, ¿no? Que una vez, recuerdo la última vez que nos vimos en una conversación pública, hablabas del heroísmo de Don Quijote, que consiste en que se cae y se levanta, ¿no? Y lo decías así, se cae y Sí. se levanta, ¿no? Y tus personajes son tropezadores, ¿eh? Pero bueno, Sí. pero siguen. Sí. Yo a veces me he preguntado por qué todas mis novelas tienen un aire de familia y tienen unos cuantos temas a los que vuelvo continuamente, que es ese que tú acabas de explicar, ¿no? Los sueños exacerbados que están destinados naturalmente al fracaso. Y yo creo que todo esto me viene quizá de mi padre. Viene de mi padre, que era un hombre que, claro, mi padre no era campesino, hizo la guerra, bueno, apenas fue a la escuela, no sabía gran cosa, pero tenía un gran talento, tenía mucho ingenio. Mi padre se llama Cipriano y la gente decía, "Joder, qué bien habla Cipriano, qué listo es Cipriano, qué gran abogado se ha perdido con Cipriano". Decía, qué gran abogado se ha perdido con Cipriano, porque mi padre hablaba muy bien, a pesar de que no había ido a la escuela, pero una cosa no quita la otra, y pensaba muy bien. Y luego fue a la guerra y descubrió el mundo. Para él la guerra fue el descubrimiento del mundo porque él vivía apartado en un lugar en Alburquerque, en el pueblo, y no en el pueblo, en el campo. Y para él de pronto la guerra fue descubrir el mundo, descubrir las grandes capitales, Madrid, Barcelona, estuvo aquí en Barcelona, donde vio el mar por primera y última vez. Estuvo en Zaragoza, estuvo, en fin, en diversas ciudades. Y entonces luego volvió al pueblo, cuando terminó la guerra, claro, y entonces fue víctima entre el talento que tenía y el afán que había contraído durante la guerra, viendo que había otro mundo y que había gente, como él me explicaba a mí y le explicaba a mi madre, alguien que sabía tocar la guitarra, alguien que sabía escribir a máquina que le volaban los dedos, alguien que sabía francés, alguien que sabía cantar los tangos como nadie, vio que había gente con talento y que ese talento
de algún modo encontraba un cauce para expresarse, ¿no? Y sin embargo él tenía un afán enorme, tenía una ambición enorme, que no sabía dónde proyectarla. Y eso lo condenó a una especie de amargura y de fracaso enorme, que se le notaba, ¿no? que se le notaba porque entristecía toda la casa con su tristeza. Era un hombre sombrío, amargado. Y entonces yo era el único varón de la familia, tengo 3 hermanas, y entonces él proyectó en mí su ambición, para que yo heredara su afán y fuera alguien en la vida, es decir, fuera abogado. Él quería que yo fuera abogado, porque en su mundo no había nada más grande que un abogado. Era lo máximo, ¿no? Y por eso me mandó interno a un colegio de Madrid, por encima de sus posibilidades económicas. Y llevaba además la cuenta de lo que se había gastado conmigo. Y llegó un momento en que se había gastado 20.000 duros conmigo. Y me lo decía, me he gastado 20.000 duros contigo para que seas un golfo de barrio. Porque era un poco lo que yo era en Madrid, un golfillo de barrio al que no le gustaba estudiar y lo que le gustaba pues era pues el barrio. ¿Qué te voy a decir que no sepa la gente qué significa el barrio y la vida del barrio, ¿no? Me acuerdo que yo quise ser cura con 12 años, y porque yo estaba en un colegio de curas, fui a un colegio de curas donde me mandaron, y entonces me dijeron que si yo quería ser cura, y claro, yo vivía allí con los curas, y yo pues sí, vale, pues ser cura, ¿no? Y entonces fueron a hablar con mis padres para que me fuera con los claretianos, a Miranda del Ebro, me parece que era. Y mi padre lo escuchó así, como él, con sombrero, vestido de negro, como era él, mirando de través, y los dejó hablar. Y al final le dice, yo no me he gastado 20.000 duros, yo no me he gastado 20.000 duros en mi hijo para que termine siendo cura. Y con eso... Bueno, pues yo creo que es de mi padre, de donde me viene todo eso, fíjate. Es de mi padre, y sobre todo esa responsabilidad que echó mi padre sobre mí de que yo, de algún modo, fuera lo que él no había podido ser. Ese afán enorme, ¿no? Y yo creo que me viene de ahí, porque ¿de dónde si no me va a venir? Y yo creo que soy hijo de mi padre en el sentido, en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Pero también en el literario, ¿no? Y yo también soy un poco así, tengo un afán desmedido y todo esto. Él quería que yo fuera un hombre de provecho. Disculpa que hable tanto, Antonio. No. Disculpa que hable tanto porque me estoy enrollando muchísimo, pero recuerdo que cuando él murió yo tenía 16 años y lo velamos en casa, y recuerdo que por la noche él quería que yo fuera un hombre de provecho. Ya no quería que fuera abogado, con que fuera un buen electricista se conformaba, porque había ido bajando el listón, ¿no? Y yo me acuerdo que ante él me arrodillé y le juré que sería un hombre de provecho. Incluso le juré que sería abogado, eso no lo cumplí, pero bueno. Y eso fue muy importante en mi vida, de hecho fue un hecho fundamental. Yo fui distinto antes y después de la muerte de mi padre. La muerte de mi padre me marcó y además me creó un sentimiento de culpa que todavía lo llevo. Y es que el carácter se forja en la infancia y en la adolescencia y se forja a través de esas fisuras que tú decías, de esos instantes fundacionales que marcan el carácter y te marcan, ¿no? Para siempre. Y entonces, claro, yo dejé de ser un poco, me convertí en otra persona de algún modo. No sé cómo fue todo ese proceso, ni además para qué. Pero yo creo que de ahí me viene todo ese mundo de mis novelas, donde vuelvo siempre a moler el mismo grano y tal. Yo creo que me viene de ahí. Pues estaba pensando que tu padre, claro, tiene también con Don Quijote una cosa en común, ¿no? Don Quijote también descubre el mar en Barcelona, ¿no? Por primera vez. Sí, es verdad, es verdad. Él descubrió el mar en Barcelona. Él estuvo aquí, además. Él le tocó la guerra. Él estaba haciendo la mili en Sedurgell. Y ahí estalló la guerra. Y por eso estuvo con los republicanos. Y no sé por qué motivo estuvo preso en Montjuïc. Estuvo preso en el castillo. ¿Hay un castillo que se llama Montjuïc? Sí. No, sí. Estuvo en Montjuïc preso y durante 14 meses no supieron nada de él.
y pensaban que había muerto. Y mi pobre abuela, mi abuela Frasca, se pasaba el día llorando hasta que de pronto escribieron una carta, ¿no? Es que recibieron una carta, no estaba muerto, estaba tomando caña. Bueno, tampoco eso, pero bueno, casi. Y bueno, sí, pero tiene mucho de quijotesco y tal, pero es que el hombre tiene mucho de quijotesco. Por eso el Quijote es el Quijote, por eso el Quijote es el gran libro, por encima de todos los demás, porque es el que mejor ha expresado, y además de un modo humorístico, de un modo sencillo, de un modo cordial y tal, lo que es la endemoniada condición humana, ¿no? Así es, hablabas de ese afán de ser alguien. Hay unos personajes en el libro, además es como un ritornelo, aparece varias veces el concepto hay que darse a valer, ¿no? Hay unos personajes que hablan del hay que darse a valer. Sobre todo, bueno, dos personajes moralmente un poquillo discutibles. Y el otro personaje que no es discutible, hay un momento dado que el narrador explica, que es don Claudio, dice, habla de dignidad y el narrador nos dice que la dignidad para él es el equivalente culto al hacerse valer de esos otros, ¿no? Es decir, es una forma también de... La forma popular es date a valer, hazte valer, ¿no? Que esto se oye mucho, pues se oye mucho yo no sé ahora, porque ahora las cosas han cambiado, pero en el lenguaje popular desde hace unos... Siempre se decía date a valer, no sé, bueno... Y es el equivalente, efectivamente, de la dignidad, ¿no? Entre gente culta no se dice, yo no me imagino a un catedrático diciendo al otro, date a valer, porque no viene a cuento, ¿no? Date a valer. No, pero sí es, claro, es que el lenguaje popular y el lenguaje culto tienen sus códigos, claro está. Y lo bueno es unir los dos, ¿no? Y ese es, yo creo que el gran negocio literario, el unir el lenguaje popular y el lenguaje culto y armonizarlo, ¿no? Armonizarlo, como hace la Celestina, como hace Cervantes, como hace Galdós, como hacen tantos otros, ¿no? Y entonces ahí encuentras lo popular y encuentras lo culto, además unidos de tal manera que hacen una mezcla maravillosa, ¿no? Sin hacer grumos, ni grumos populacheros, ni grumos culturetas, sino todo muy bien guisado, ¿no? Fluye. Oye, volviendo a ese hotel en esa tempestad de nieve, a mí una cosa que me llama la atención, pero bueno, que es que así es la vida, porque todos ellos no se conocen entre sí y empiezan a contarse historias y algunos, bueno, cuentan cosas como muy íntimas, ¿no? Hay auténticas confesiones que te dejan bastante sorprendido, ¿no? Yo te quería preguntar por esa cosa que tenemos, que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? En un taxi o en la cola de un sitio, que a un desconocido le explicas cosas que jamás le has explicado a gente de mucha más confianza y empatía, ¿no? ¿Por qué con los desconocidos tenemos esa capacidad de abrirnos de esa manera? Claro, porque no los vas a volver a ver nunca más. Bueno, sí, no, yo no sé si tú has tenido, bueno, seguro que sí, muchos habrán tenido la experiencia en el bar cuando te pilla el batallitas de turno. Exactamente, el charlatán de turno que tiene un montón de cosas que descargar de su conciencia y entonces te lo cuenta a ti, ¿no? Y entonces te cuenta las mayores barbaridades, las mayores cosas que tú no sabes si es verdad, si es mentira, pero probablemente sean verdad. O quizás le salga su carácter fantasioso que tampoco se atreva a sacarlo en casa ante los conocidos, por aquello de que dirán, pero ¿tú dónde vas con esas fantasías? Pero ante desconocidos uno se abre más, ¿no? Por eso el confesionario, el psiquiatra, ¿no? Pero sí, son más o menos desconocidos, o por lo menos ejercen de desconocidos, o por lo menos tienen esto que no lo van a contar a nadie. Pues no lo había pensado eso, claro, como ahora vamos menos al confesionario, pues aprovechamos un taxi o algún lado para... Pero tenemos secretos, todos tenemos secretos que no... A veces pequeños secretos, tampoco son grandes.
grandes secretos, no son asesinatos ni nada de eso, pero sí hay pequeños, incluso pequeñísimos secretos, pero que nos laceran, que nos gustaría contárselos a alguien, pero ¿a quién se lo contamos? ¿A quién? ¿No? Entonces, a ver, y entonces en esto de la Filomena y tal, que los une allí, que son desconocidos, pues surge esto. Lo que pasa es que, como dice uno, ya no somos desconocidos. Claro. Pero bueno, luego ya no se van a ver, se van a dispersar y quizá eso los anima. Y luego también los anima el propio ímpetu del relato, el propio hablar, el propio atreverse a, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces se lanza uno y van todos detrás y cuentan sus cosas y más que podrían haber contado. No está mal, ¿eh? Lo que cuentan. No, bueno, sí, pero bueno. Cuentan muchas cosas. Otra cosa, el título del libro, el coloquio en invierno, la palabra coloquio, hacía tiempo, yo cuando era pequeño en casa veíamos el coloquio de la clave que hacía José Luis Balbín los viernes, El coloquio, claro. pero bueno, el coloquio de los perros, una palabra muy cervantina, ¿no? Pero parece que la palabra coloquio no está como muy de moda, ¿no? Parece que ha sido sustituido por tertulia. Sí, y coloquio incluso se habla como de lo coloquial, hablan de forma coloquial, como un poco como despectivo, ¿no? Cuando el coloquio era la conversación, ¿no? Bueno, yo no creo que sea despectivo, Antonio. Yo creo que es un poco anticuado, quizá, pero no despectivo. Pero coloquio sigue manteniendo una dignidad. Es una palabra con dignidad. Porque tú no puedes decir en las tertulias estas algunas que son sumamente agresivas en la televisión, no le puedes llamar coloquio a eso. Porque imagínate, ¿cómo le vas a llamar coloquio a eso? Es ridículo ya de por sí. Le llamas tertulia o le llamas debate o le llamas lo que quieras, pero no coloquio, porque ya coloquio es una palabra con una dignidad que invita a la cordialidad e invita a escuchar, e invita al hablar de un modo civilizado. Es decir, a saber escuchar. Correcto. Y a saber hablar, etcétera, ¿no? Y yo creo que coloquio se ha caído en desuso es porque el significado ha caído en desuso, no solamente el significante, ¿no? Y entonces es que ya coloquios, ¿dónde los encuentras? ¿Dónde hay coloquios? Pues no, porque como Pocos. todo es una conversación como muy crispada, ¿no? Todo el mundo Claro, tiene que estar como sí. rebatiendo todo, Sí. e incluso en redes sociales, Sí. con emoticonos ahí, Exactamente. Sí. todo es como muy alterado, ¿no? Claro, y además incluso como no, muy a menudo se notan las tertulias que cuando alguien está hablando el otro está deseando quitarle la palabra, Sí. incluso se la quita ya sobre la marcha, porque ya lo interrumpe y no lo deja hablar. Y está pensando en lo que le va a decir, pero no está aprendiendo del otro, no está escuchándolo. Y escuchar es algo fundamental porque cuando escuchas, el otro te inspira y te enseña y te abre un camino nuevo. Nada más que ver los diálogos de Platón, ¿no? Como efectivamente ¿cómo se dice? El receptor y el emisor, ¿no? Como efectivamente hacen una pareja estupenda, entonces uno le dice, el otro aprende, a partir de ahí la conversación va trabando, los dos son como cauces que van uniéndose y claro, pero eso es otra cosa. Incluso diálogo no se usa tampoco, los diálogos de Platón. Diálogo, coloquio, son cosas que han caído un poco en desuso. Sí, hay como modas también en las... Estaba yo pensando ahora, no sé si me ocurren tonterías, que claro, cuando tú lees, realmente estás escuchando, ¿no? No estás en ese modo de... Como no le puedes interpelar al autor porque vive a 1000 kilómetros o igual lleva 100 años muerto, entonces no tienes más remedio que escuchar, Sí. ¿no? Se produce Yo eso. a veces cuando hay varias personas hablando y uno está callado, pienso, ese es el más listo. Pienso, es muy posible que sea el más listo, porque está escuchando, está aprendiendo, y cuando tenga algo que decir, lo dice. Pero si no tiene nada que decir, joder, pues cállate, ¿no? Pero no, todos hablan aunque no tengan nada que decir, salen por los cerros de Úbeda, pero no importa. El caso es armar ruido, hablar. Pero el verdadero diálogo, el verdadero coloquio, es precisamente eso, es el aprendizaje, es la unión, sí, el que escucha mucho aprende mucho. Y el que viaja mucho
aprende mucho y como decía Don Quijote o no sé quién, el que lee mucho sabe mucho también. Bueno, no sé si, pero por ahí. Oye, dices bueno, dice alguien en el libro en algún momento, me parece que es Ginés, don Claudio Monroy, cada uno a su manera, eran dos idealistas y la vida de los idealistas no suele acabar bien. Jolín, pues qué lástima, porque es tan mal negocio ser idealista. Bueno, ahí lo dice en un contexto muy claro, y Sí. es que, claro, políticamente los idealismos han acabado fatal. No, claro, es que yo luego empecé a pensar Martin Luther King, bueno, Jesús de Nazaret, pues pobre hombre lo crucificaron, bueno, es decir, claro, Gandhi, han acabado todos muy mal. Claro, claro. Sí, no, bueno, sí, yo me refiero a idealismos políticos, incluso como comunismo, incluso como el fascismo, que también nació de un idealismo, nació del romanticismo, bueno, en fin. Pero es verdad que el idealismo suele acabar mal, pero eso también lo hizo un personaje, a mí no me haga responsable de... Sí. Es verdad que lo dice Ginés, que es un personaje Sí, no, que tiene lo suyo. el idealismo no suele acabar mal, pero si nos ponemos ya en plan así pero también es bueno ser idealista, pero depende cómo, cuándo, ahí tendríamos que empezar a hablar, ¿no? Pero qué difícil es explicar. Si ya es difícil escribir una novela, explicarla ya es la leche. Porque es complicadísimo, ¿no? Pero sí es verdad, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que el idealismo...? No, está claro que los idealistas, obviamente es menos práctico, ¿no? Ser idealista, claro, bueno, estás más indefenso, eres más frágil, ¿no? Te muestras más, Además dura te lo que defiendes dura. menos. Por ejemplo, en el amor, el idealismo dura lo que dura. Bueno, claro, eso porque es una llamita que, claro, se apaga también, ¿no? Pero bueno, luego las brasas también Pero calientan. imagínate a Romeo y Julieta, si se hubieran casado 20 años después, allí, pasando la tarde de domingo juntos con el gato y haciendo calceta una y el otro, ¿no? Y nunca hubiera escrito Shakespeare, No, claro, no esa se obra, hubiera porque, podido claro, escribir porque no hubiera habido fisura, No, no claro. hubiera habido el conflicto, claro. Sí, no, está claro que el idealismo pues tiene su Pero es su caducidad. es necesario porque además estamos condenados un poco, bueno, todos no, pero muchos estamos condenados a ser idealistas, ¿no? Pero un poco lo llevamos un poco en el ADN, ¿no? Decía, me parece que era Cordón, Faustino Cordón se llamaba no, ¿Quién? Zoró. este gran médico que hubo en España que era experto en cosas de comer y Faustino Cordón, creo que era Faustino Cordón, decía que todos nacemos o aristotélicos o platónicos, ¿no? Y que efectivamente los conductores de autobuses, decía él, unos son platónicos y otros aristotélicos, pero ellos no lo saben, porque no han leído ni a Platón ni a Aristóteles, pero son aristotélicos y son platónicos. Porque de algún modo eso va en el carácter, va en la forma de ser de cada uno. Mi padre era platónico, y fíjate mi padre que sabía Platón, pues, pero era platónico, ¿no? Sí, ese idealismo que, claro, que al final acabas persiguiendo sombras, ¿no? Un poco como Sí, pasa a sí, Platón. pero eso forma parte de ese misterio que es la persona. Somos seres misteriosos, apenas nos conocemos de puertas para adentro, o sea, conocemos el escaparate, la puesta en escena, todo esto, pero la trastienda, las cosas, nuestro fondo, la memoria irracional, la sentina, todo esto, no sé, yo creo que ahí somos... No sé, es muy misterioso, todo es muy raro. Por suerte. Vivir por es suerte. muy raro, es muy raro. Pero por suerte, si no sería que por suerte, si todo fuera una especie de mecano predecible y está bien no. que tengamos esa capacidad, ¿no? de incertidumbre, ¿no? Pero es bueno que seamos razonadores a la vez. Por ejemplo, en política es fundamental la racionalidad. Tenemos que ser racionales. Ahí no caben idealismos ni leches, racionalidad. Cuanto más racionales, mejor. Y si no, fíjate cómo acaba la cosa. Racionales, ¿no? Pero en otras cosas, pero luego, claro, pero eso es en la convivencia, en la vida, eso son herramientas para convivir y tal. La política es una herramienta para convivir. Pero luego, una vez que traspasamos el umbral ese de la racionalidad, pues nos encontramos ahí un abismo, un averno, una cosa rara, ¿no? Fíjate, los hermanos Karamazov.
¿no? Ahí ahonda, Dostoyevski ahonda bien ahí y apenas llega muy hondo, que digamos. Y eso que era Dostoyevski. ¿Eh? Y eso que era Dostoyevski. Y eso que era Dostoyevski, pero sí nos da la dimensión de la hondura misteriosa que hay en todos nosotros, ¿no? Oye, hablabas ahora de la política, de la racionalidad. Hay un momento dado en el libro que hay una derivada. Yo estaba como muy absorto en ese hotel, en medio de esa tempestad, pero de repente vi como una fisura hacia la realidad que nos acecha a todos, ¿no? Porque hay alguien que dice, la paz cansa y termina aburriendo, ¿no? Y se habla de ese Mussolini, ¿no? Que un poco le da a la gente, ¿no? Le reparte una guerra como si repartiera metadona, ¿no? Para enardecerlos, ¿no? Ostras, es que la paz cansa y termina aburriendo, ¿no? Y entonces me vino a la cabeza Putin, las bufonadas de Donald Trump, Sí, ¿no? es verdad. Qué horror, ¿no? Que nos Es canse verdad. la paz, ¿no? Qué burros somos. Es verdad, sí, sí. ¿Te acuerdas en El tercer hombre cuando decía Orson Welles que lo de Suiza? Que sí, mucha Suiza, mucho tal, pero al final mucha paz, muchos tiempos de paz, pero al final solo habían inventado el reloj de Cuco. Es a donde habían llegado. En tanto que en Italia ponía el ejemplo con todos los... y habían... pero es verdad que la paz cansa. No lo digo yo, lo dicen los filósofos. Pero decía Schopenhauer que la primera necesidad del hombre es la lucha por la vida. Entonces, primero luchar por sobrevivir. O sea, el que tiene que luchar por la vida no echa de menos, no se cansa de la paz, porque la paz no existe, la monotonía no existe, ¿no? Tiene que luchar por la vida y ese es el sentido de su vida. Eso es lo que da sentido a su vida, luchar por la vida. Pero una vez resuelto eso, ¿cuál es el sentido de la vida? Porque ¿cuál es entonces? Ya tenemos que buscar otros sentidos en la vida, como puede ser escribir, en tu caso o en el mío, como puede ser, yo qué sé, ¿qué sentido buscamos? ¿Dónde está el sentido? ¿Para qué vivir? ¿Por qué vivir? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? Porque ya desapareció la necesidad de la lucha por la vida, ¿no? Entonces ya tenemos que ir al psiquiatra, tenemos que ir al cura, tenemos que... todo esto... Y la monotonía nos va cansando porque nos va poniendo sobre la mesa, nos va mostrando la futilidad de nuestra vida y de cómo nos encaminamos hacia la muerte mansos como ovejas, ¿no? Y entonces de pronto viene alguien y te regala una aventura, te saca de la monotonía, te promete aventuras sin límite y entonces la gente se enardece y así se entiende por qué la Primera Guerra Mundial fue recibida con tanta euforia por tantísima gente, pero también por escritores, también por Thomas Mann. Recibió la guerra con cierto alborozo en un cierto momento. ¿Cómo es el poeta de Los Ángeles? Rilke y otros muchos. Yo tengo una lista por ahí. Y la paz es verdad que cansa, pero no es que canse la paz en sí misma, cansa la monotonía y la rutina de vivir y la falta de sentido de tu vida. La falta de sentido de tu vida. Es decir, ¿para qué vivir? Y entonces eso es terrible, es terrible. La sensación de fracaso, de que van pasando los años y tu vida carece de sentido. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás dejando atrás? ¿Qué haces? Salvo la gente que efectivamente es sabia de por sí y no le pide a la vida más de lo que la vida puede dar. Benditos ellos, ¿no? Benditos ellos. Pero que le pide a la vida más y más, los idealistas, los que se afanan, los Quijotes, todos estos, pues efectivamente se encuentran en la paz, se encuentran incómodos y por eso a veces los demagogos tienen mucho éxito con ellos. Por eso es muy importante los escritores, los artistas, los comediantes, los bufones, para que la gente no se nos aburra, no entre en la monotonía, contarles historias que no se vayan a hacer la guerra, que lean un libro. Claro, efectivamente, hay muchas maneras, claro que sí. Mucho mejor para romper la monotonía. Sí. Bueno, hemos hablado de temas muy trascendentales, pero la novela también tiene humor, mucho humor, el humor de Luis Landero, que es imbatible. Fijaros lo que dice Ginés. Dice Ginés
que hay una conspiración para obligarlo a hacer el Camino de Santiago o a practicar yoga. Y Tomás le dice, pues es verdad, raro es el día que alguien no intenta convencerte de algo. Un vegetariano, un viajero incansable que desprecia a los sedentarios, un amante del pan integral frente al pan blanco, un militante de la acupuntura, de la caza, de la carne poco hecha. Joder, es que es verdad, la gente es muy cansada, muy cansina, de querer convencer. La gente te da mucho la brasa con sus ideas, sí. Sí, y entonces se empeñan en que lo suyo es mejor y que tienes que hacer las cosas como ellos dicen. Hay muchos proselitistas sueltos por el mundo. Joder. Sí. Yo tengo un amigo que creo que rompimos ya más o menos la amistad, que me decía, a mí me gusta el whisky sin hielo y solamente con un poquito de agua. Él me decía que tiene que ser con hielo y con ginger ale. Y se empeñaba en que lo tengo que tomar así. Y se empeñaba, ya verás cómo es mejor, ya verás cómo terminas descubriendo que es mejor. Sí, muy cansados, muy cansados. Pero sí, es gente muy cansina. Sí, lo que pasa es que, claro, también es verdad que el comandante Marín luego le responde que hay cosas... Bueno, porque es más serio, hay más un personaje que es un más militar. Pero es verdad que hay muchas banalidades y muchas cosas, la gente se empeña en cosas de estas. Igual es el influjo de la publicidad, que se convierten como en anuncios publicitarios andantes, ¿no? Santos, el médico, dice, quizás convenga exagerar para ver mejor las cosas. Por ejemplo, las caricaturas, que con sus excesos revelan aspectos de la realidad que de otra forma no llegarían a percibir. Quizá hay que exponerse a la mentira para encontrar la pista a una certeza. Claro. A lo mejor la caricatura que nos parece algo bobo o tal, hay algo ahí, ¿no?, que nos da pistas. Sí, bueno, ¿no? la misma literatura tiene algo de exagerado respecto a la realidad y gracias a eso conocemos aspectos oscuros y escondidos de la realidad gracias a las mentiras literarias. No hay mentira literaria bien hecha que no encubra una verdad escondida, ¿no? Y que no sea sugerente y no te sugiera cantidad de cosas. Los mitos son todos mentira, claro, todos ya sabemos que los mitos son mentira, y sin embargo te están sugiriendo verdades profundas, ¿no? De manera que las mentiras bien hechas, las mentiras artísticas, lo que decía Rulfo, ¿no?, que lo dijo muy bien, dijo que una novela, y eso se podía aplicar a cualquier cosa, es una suma de mentiras cuyo producto es la verdad, ¿no? Y es verdad que te están encaminando, lo que pasa es que no son las verdades racionales que descubres por el método lógico, sino que son verdades un poco abismales, ¿no?, y un poco escondidas, profundas. La verdad es poética, lo que la poesía te descubre, o la música, o el arte, claro, para eso está. William Blake, que era un alucinado, decía que la imaginación es la verdad. Exactamente. Sí, porque además te saca de la rutina, y la rutina es enemigo del conocimiento muchas veces, porque son los lugares comunes de los que no sales ya, ¿no? Son los clichés que te tienen atrapado y de los que no puedes escapar, salvo con la imaginación. Y entonces el mirar las cosas imaginativamente hace que salgas de la rutina y que descubras caminos nuevos, cosas nuevas, ¿no? Entonces la novedad viene muy a menudo a través de la intuición, a través de la imaginación, a través de la fantasía, a través del sueño. Vamos, cuando digo el sueño no es el sueño físico, la ensoñación, sino del soñar, de la ensoñación, etc. Y de hecho, incluso en la ciencia, muchos descubrimientos han venido precisamente a través de la imaginación, del salirse de los caminos trillados, ¿no? Les vamos a pasar, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, piénsenselo. Yo le hago la última a Luis y luego les paso la palabra. Pero es que me apetecía mucho preguntarte esto. Bueno, me gustan mucho todos tus libros, pero El huerto de Emerson es un libro que me gusta mucho. Y dices una cosa que me estuvo dando vueltas por la cabeza un montón de tiempo. Dices, mi emoción y mi fantasía brotan de un escondido manantial que solo yo me sé. Jolín, ya sé que es un sitio íntimo y secreto, pero dinos algo de ese manantial. Eso lo he escrito yo. Es un tal Landero. No, sí. Bueno, claro. O el narrador... No, es verdad, cuando uno se pone a escribir es verdad. Bueno, es una verdad que yo no sé explicar, pero es verdad que cuando uno escribe
de pronto ocurre algo prodigioso, ¿no? Y es que parece que te están escribiendo al dictado y parece que salen de ti cosas que tú no sabías que estaban ahí, ¿no? Y como que hay un manantial escondido dentro de ti que de vez en cuando mana un poco de agua. Puede que eso incluso esté inspirado en algo que dice Virginia Woolf, que dice que el escritor es, o al menos ella, era como, que escribir es como un pozo que tiene muy poquita agua. Entonces tú bajas el caldero y sacas un poquito de agua para arriba y luego tienes que esperar a que siga manando para sacar otro poquito y así. Lo que no se pueden sacar es calderos y calderos y calderos y calderos, como, en fin. Pero sí, hay algo de eso. Cuando uno escribe, efectivamente descubre que hay algo misterioso que tú lo sabes bien, ¿no? Que como que te va dictando, te va llevando por un camino donde... Por eso el escribir a veces da satisfacciones tan extraordinarias, ¿no? Donde de pronto escribes algo que no sabías que estaba en ti, como he escrito yo sobre el manantial. Es verdad que al paso del tiempo uno ya no recuerda, pero bueno, pero eso es muy tuyo. Pues pasamos al público. ¿Alguien tiene alguna cuestión, comentario, pregunta? Lo que queráis. ¿Alguien se anima? Si ya sabemos que el primero siempre cuesta un poquillo más de animarse. Por ahí. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias porque es un placer. Yo es la segunda vez que lo escucho. Hace como 2 años hizo aquí mismo una presentación y bueno, me sorprendió mucho. A ver, quisiera decirle 2 cosas. La cita de Cervantes es: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Eso es. Y es de la segunda parte del Quijote, del capítulo 25. Vaya. ¡Qué buenos lectores tienes! A ver, usted ha hablado mucho de... Yo pienso, porque comparto una cosa, cuando tienes algo dentro que te bulle y quieres extraerlo, a ver, muchos lo hacemos con los amigos, con las tertulias y no nos hemos atrevido a escribir o lo hacemos muy... Pero creo que es que el escritor tiene algo que le bulle dentro y tiene una necesidad como de observar, de saber, de comunicar, de comprender y transmitirlo. Y yo creo que eso es lo que da fuego a la escritura. Yo le quería preguntar eso, ¿no? Tener algo que contar, quererlo contar y que eso que bulle salga. Porque a mí me pasa con la conversación, yo soy muy pesada con mis amigos. Aquí tengo una amiga al lado y ayer incluso me llamaron la atención. Y ahora me decía, tienes que escribir, tienes que escribir. Yo creo que algo bulle dentro, ¿verdad, señor Landero? Sí, claro que sí, pero también lo que tú has dicho de contárselo a tus amigos y amigas es también es una forma igual que lo de escribir, que es de pronto echar, no sé, sacar, verbalizar ese mundo que bulle y que lo que pasa es que es un mundo a veces tan confuso, tan difícil de percibir, que no se ofrece así de golpe. Y por mucho que hables, a veces necesitas como mucho reposo para ir sacando, o sea, necesitas lentitud. Hace falta un poco de lentitud para sacar fuera ese mundo, ¿no? Pues cambia amigos. Y cambia amigos que te oigan, que sepan escuchar y que sepan escucharte. Claro, sí, pero es verdad, yo creo que lo más difícil para un escritor es tener un mundo propio y saber cuál es su mundo propio. ¿Qué es lo que puede escribir él que no puede escribir nadie más que él? ¿Qué es lo que lo hace original, ¿no? Porque es algo que solamente puede contar él, ¿no? Y eso es lo más difícil a veces. Hay escritores que lo consiguen y otros que se quedan a medias. O sea, no es fácil descubrir eso porque lo que tienes que contar no coincide necesariamente con las experiencias más brillantes que objetivamente hayas tenido en la vida, sino que a veces están escondidas, son experiencias ocultas, ¿no? Y por eso es tan difícil, pues somos todos muy misteriosos. Pero tú habla y saca todo lo que tengas dentro. Claro que sí,
claro que sí. Pero tampoco pierdas amigos por eso. ¿Alguna más por ahí, por aquí? Buenas tardes, buena tarde. Hola. Me consta, y si me equivoco, corríjame, que usted ha sido profesor. Sí. Vale. Jóvenes y deserción de la lectura. ¿Nos lo comenta? En 1 minuto y medio. No creas que desertan tanto de la lectura, ¿eh? Lo que pasa es que, pero eso ya pasaba, de esto ya se viene hablando desde hace muchos años. Yo he sido profesor de instituto en los años 80, en los años parte del 90, los 90, y ya se hablaba entonces de esto. Y eso que entonces había bastantes horas de literatura a la semana y también horas de lengua. O sea que entonces la literatura estaba más atendida, la asignatura, que ahora, donde la literatura es un poco apenas testimonial, aunque tampoco estoy muy al tanto. ¿Qué iba a decir que se me ha olvidado? Joder, vamos a ver. No, sí, es que también hay un problema ahí, ¿no? Es que las cosas de literatura a veces son tomadas por la teoría, ¿no? Y entonces es pura teoría literaria. La teoría literaria en principio no sirve para nada, y menos cuando alguien empieza a leer, entonces lo que habría que hacer en las clases es leer. Hay que dedicar las clases de literatura a leer. Y la teoría, en todo caso, debían de ser notas a pie de página para decir, hablas de la época, del autor, de esto, de lo otro, de las figuras retóricas, de alguna cosa. Pero leer y leer en clase, y leer y leer. Y ahí se puede leer el Quijote. Yo he leído, no el Quijote entero, pero he leído bastantes fragmentos del Quijote con mis alumnos en clase, donde les iba explicando cómo era, cómo tal, leíamos un fragmento, saltábamos, les explicaba lo que pasaba en esas... Y no sé, yo creo que es cuestión de eso, y luego también, no lo sé. Luego está el móvil, ¿cómo van a leer si realmente el juguete preferido de todos ellos es el móvil, que es un juguete, y no solamente de los niños, también de los viejos, ¿eh? Que hay que ver los jubilados cómo le dan a la tecla, que hay que ver cómo le dan a la tecla, los ves allí en el banco con tal, que ya tienen hasta a las palomas sin comer, con el móvil dichoso, ¿no? Pero claro, se dedican 2, 3 horas al móvil, que es lo que se dedica, más otras 2 a la televisión, pongamos por caso, pues ¿de dónde van a sacar tiempo para leer? Y además, de esa manera, no lo sé, si es que lo que estoy diciendo son tópicos, pero es que además se vuelve perezosa. Para leer necesitas soledad, que es una cosa que parece como que es una enfermedad, como que estás solo y no estarás enfermo, no te pasará algo, has ido al psiquiatra. Parece que la soledad es un problema, ¿no? Y luego tienes que concentrarte, tienes que ir lentamente, tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que hacer un esfuerzo. Leer supone un esfuerzo muy grato y magnífico y muy enriquecedor, pero un esfuerzo magnífico, festivo. Pero ¿quién está dispuesto a hacer eso cuando en el móvil es el juguete el que juega y tú tienes un papel pasivo que apenas intervienes? No sé, yo no sé responder a tu pregunta. Lo que he dicho yo lo podías haber dicho tú cualquiera, pero de todos modos sí se lee bastante en España, ahora se lee más que nunca. Se lee más que nunca. Esto no lo digo yo, lo dicen los libreros, ¿eh? Lo dicen los libreros y lo dice la gente que lleva las cuentas de esto. Se lee bastante para lo que es este país. Se lee bastante y los jóvenes no son así como los pintan a veces, ¿no? Sino que si uno va a un instituto encuentra chavales que están muy interesados en las cosas y que empiezan a ser conscientes de la trampa que les están tendiendo las redes sociales, ¿no? Y de lo perniciosa que es para la salud mental el abuso del móvil y las redes sociales. De manera que hay esperanza, creo yo. Pues nos queda la última. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, ¿Hay más? o 2 rápidas. Sí. Bueno, sí. ¿Quién? Hola. Hola. Dice en uno de sus libros, no escribas de lo que sientes.
escribe de recuerdos, tira de tus recuerdos. Sí. Y para mí es una contradicción. ¿Me puede explicar por qué? ¿Por qué el no escribir de sentimientos? ¿Yo? Sí. Bueno, eso lo decía Cela, lo tenía que explicar él, pero bueno. Pero he es hecho una- mía, esa frase la he hecho mía porque me parece que está muy bien. Como todas estas frases son discutibles, pero a veces no escribas lo que sientas en el sentido de que si uno se enamora, no va a ir corriendo el cuaderno, o si uno tiene una pena, ir corriendo al cuaderno a escribir lo que sientes, porque no te va a salir, salvo excepcionalmente, ¿no? Pero si escribes lo que recuerdas, y lo que recuerda está ahí latiendo en tu memoria, es por algo, ¿no? Y eso está íntimamente unido a tu sentimiento, ¿no? Lo cual no quiere decir que no escribas lo que sientas, claro que también. Esas frases son, ya sabes, no son para tomárselas en serio totalmente. Pero es verdad que a veces más que escribir lo que sientes, es escribir lo que recuerdas. Yo, por ejemplo, en mi adolescencia me enamoraba perdidamente de las chicas del barrio, ¿no? Y entonces escribía poemas desesperados. Pero porque yo me enamoraba más que de las chicas de la poesía, porque Espronceda, Bécquer, Neruda, Juan Ramón me decían, enamórate, joder, que es que si no, no vas a escribir, joder. Y entonces yo atendía las órdenes de mis jefes y entonces me enamoraba y iba corriendo a escribir, poeta desesperado, bueno, escribía. Esos poemas no valían un duro, pero estoy seguro de que ahora, si escribiera lo que recordara de esas chicas del barrio, me saldría un poema mejor. Porque el sentimiento está decantado y está enriquecido por el tiempo. No lo sé. Sí, algo así, eso es, sí. Por aquí había alguna cuestión. Es que no lo puedo mantener. Gracias. Igual es una tontería, pero usted como escritor convive con 3 lectores a la vez. El lector profesoral, el lector escritural y el lector de paisano, el lector cotidiano. ¿Tiene usted cuando escribe un arquetipo de un lector al que destinar sus libros? No. Muchas gracias. No, hombre. Pero no tengo ningún arquetipo. Lo que pasa es que yo no pienso en los lectores cuando escribo, porque no escribo para ningún lector. Pero yo soy lector. Yo, además de escritor, soy lector. Y yo cuando voy por la mañana a escribir, lo que no puedo decirle al lector que hay en mí, oye, tú vete, que se va a quedar el escritor a solas. No, el lector está también ahí. Y entonces, al escribir, escribes también, no para ningún lector determinado, sino sin querer, o sea, porque es que además está en el propio ritmo de la escritura, en toda la vieja sabiduría de la prosa, del contar historias, está incluido ahí lo que el lector necesita, porque todos somos lectores antes que escritores. Bueno. Una última, venga, la última por ahí en medio. Ajá. Ah, sí. Muy interesante, muchas gracias por la información. Pues ya tienes otro motivo para volver a Barcelona. Muchas gracias. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias, Luis, por la conversación. Gracias a todos ustedes por hacer eso tan importante que nos pide Luis Landero, que escuchemos. Gracias. A sonar como los artistas.